Muchísimas gracias, que te vaya muy bien y estamos a lo largo de la mañana actualizando lo que sucede en el resto del mundo. Gracias a ti, Carla, que nos vemos. Bien, volvemos a nuestro país con este que ha sido el tema de los últimos días. Durante las últimas semanas se han decretado ya 5 preemergencias y una emergencia ambiental luego de 16 años. Esta situación podría afectar directamente la salud de las personas y afecta en realidad directamente la salud, particularmente de niños y adultos mayores. Además, aparece la contaminación intradomiciliaria provocada por el abusivo uso de calefacción dentro del hogar. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar para poder controlar los efectos de estos fenómenos? Vamos a responder esta y otras preguntas. Nos acompaña Luis Castillo, decano de Medicina de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Redes Asistenciales. Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, estamos bien complicados desde el punto de vista de la contaminación. También justo en esta época empiezan a circular más virus. ¿Qué tan compleja puede ser? Y ya aquí se lo pregunto más por su experiencia como subsecretario, el manejo de una situación como esta cuando vemos que hay cada día más personas afectadas. Bueno, hay una situación bastante complicada y seria. Primero, una campaña de invierno que está circundada por una fuerte contaminación ambiental y una circulación viral creciente y progresiva que junto con la contaminación ambiental prevé un aumento sustantivo en las consultas, en las hospitalizaciones, en los grupos etarios más sensibles, los niños, los lactantes, los adultos mayores y los que poseen o tienen enfermedades crónicas pulmonares y bronquiales propiamente tal. Ahora, la vacunación ayuda como una medida preventiva, es muy importante, pero también ayuda la liberación de emergencias y ambientales y preemergencias ambientales. Esto, sin lugar a duda, mejora la polución y las partículas en suspensión y viene a aliviar un poco la gran afección de la salud de los bronquios de los niños. Un poco, o sea, hemos pasado de la emergencia que tuvimos el lunes hasta la alerta ambiental el día de hoy, pero lo cierto es que este es un tema con el que lidiamos permanentemente. ¿Cuál es el efecto, Luis, que tiene la contaminación en la salud de las personas y sobre todo en estos grupos que son los más vulnerables? ¿Por qué afecta más a los niños y a los adultos mayores? Hay dos efectos, de efecto corto plazo en niños y adultos mayores y los que tienen enfermedades pulmonares crónicas, porque las partículas, las micropartículas de 2.5 micrones se alojan en la mucosa de los bronquios y pueden producir inflamación de ellas. Entonces inducen la producción de obstrucción, se aprieta el pecho, hay tos, hay decaimiento y habitualmente hay una infección bacteriana. Y a largo plazo estos efectos son acumulativos, progresivos, y tiene correlación con la producción de enfermedades pulmonares crónicas y con cáncer y con mortalidad, con muerte. Por lo tanto, hay dos efectos sumamente claros: corto plazo, en agudo, y los efectos más crónicos que tienen relación con enfermedades pulmonares y con la aparición de cáncer y bronquial. Ahora, ¿cómo nos podemos escapar de esos efectos? Difícil, porque estamos aquí, los que vivimos en Santiago, con la contaminación de Santiago, pero hacia el sur hay ciudades que están incluso mucho más contaminadas que nuestra capital y que finalmente están expuestos necesariamente a esta contaminación. Yo no sé si uno se puede escapar, pero al menos lograr reducir los efectos de la contaminación. Veo que en Chile no es un hábito común, pero uno ve a veces imágenes de China, por ejemplo, la gente usa mascarillas. Yo no sé si las mascarillas tienen algún tipo de efectividad, si las partículas son tan finas que igual se cuelan y por lo tanto no tiene sentido. No, hay medidas preventivas en relación a la contaminación y la polución de partículas. Primero, en aquellos momentos en donde esta circulación es muy alta, tratar de evitar salir al aire libre, donde la concentración de partículas de 2.5 de peso molecular o micrones son muy altas, y quedarse solamente en los domicilios, impedir o reducir la actividad física, porque la actividad física en esos episodios aumenta mucho la ventilación y aumenta mucho la cantidad de partículas que uno inhala o inspira. Por lo tanto, son medidas muy certeras y muy agudas. Y hay otras medidas más importantes desde el punto de vista terapéutico: el uso de mascarillas que filtran partículas tan chicas. Hay mascarillas respiratorias que filtran hasta un 99,9% de partículas o elementos particulados del medio ambiente. Porque me ha tocado ver, perdón Luis, gente trotando, veía gente anoche trotando, y yo decía, qué riesgo, porque sabemos que ahí uno consume mucho más oxígeno, muchas más partículas ingresan al sistema, y o sea, por último, usar una mascarilla que permita bloquear el paso de esas partículas. No, cuando hay emergencia ambiental o preemergencia, hay
definitivamente la necesidad de que la población entienda que el ejercicio físico puede incrementar el riesgo y aumenta la absorción y la inhalación de partículas de 2.5 micrones, que son una partícula muy especial, y eso puede incrementar la inflamación de la mucosa bronquial. La población tiene que saber que es un riesgo asumido si ellos salen a hacer educación física o a correr o a tener ejercicio. Cuando hay emergencia ambiental es peor todavía porque la concentración es mayor. Ahora, el uso de la mascarilla atenúa, reduce, mitiga mucho la inhalación. Pero en conjunción con ejercicio físico, las recomendaciones nuestras es que efectivamente no haya ejercicio físico durante esos episodios, porque el riesgo es muy alto. ¿Qué pasa con la contaminación que generamos en nuestras propias casas? Porque uno además ahora llega a la casa y tiene que calefaccionar la casa, y sabemos que hay mucha gente que, porque es mucho más accesible, opta por ejemplo, la parafina. Hay gente que opta todavía por la leña, cosa que está en discusión si se debería prohibir definitivamente. ¿Qué precauciones tomar dentro de la casa para no tener una contaminación intradomiciliaria que se sume a esta contaminación ambiental de la calle, digamos, y que nos genere cuadros todavía más complicados? Bueno, recuerdo que la contaminación intradomiciliaria es uno de los porcentajes de contaminaciones mayores dentro de todo el ambiente ambiental de la región metropolitana. Tres cosas básicas. La primera, ojalá utilizar energías no convencionales o renovables, energías limpias, energías biodegradables, el uso de elementos para calefaccionar el domicilio que no emita monóxido de carbono en términos de dióxido de carbono. Pero ahí estamos hablando de ¿qué? De la electricidad. Electricidad. Que es lo más caro. Y finalmente, si va a usar leña, cerciorarse que la leña, que en lo posible no usarla, sea lo más seca, que es la más sana, lo más seca. Desafortunadamente el porcentaje de leña seca es muy bajo y uno lo ve en las contaminaciones que se ven en las ciudades del sur, donde básicamente el humo que hay es producto de leña húmeda, que es sumamente tóxico para los bronquios. Yo he escuchado como recomendación, y ayer venía también, me acuerdo, el LUN y estaba en distintos medios hablando de la posibilidad de usar purificadores de aire, que no son baratos, pero por eso le quería preguntar si vale la pena hacer el esfuerzo de comprar un purificador de aire. Yo creo que vale el esfuerzo de tener un purificador de aire, especialmente en aquellos hogares donde por diversas razones están utilizando energía un poco sucia. Parafina, por ejemplo. Claro, o que están expeliendo dióxido de carbono, partículas, o hay una polución en el medio ambiente del domicilio un tanto contaminado. Los purificadores ayudan muchísimo, especialmente cuando hay población infantil en la casa. Ya, ¿y ese aire permite escapar definitivamente de la contaminación? Cuando uno lo maneja de esa manera, el grado de partículas de 2.5 micrones interna en el domicilio, y uno lo compara con el grado externo en el medio ambiente en los episodios de emergencia o preemergencia ambiental, la diferencia es significativamente distinta. Es mucho menos en los domicilios. Esa es una de las razones cuando hay emergencia ambiental, que los niños que tienen algunas afecciones pulmonares crónicas, o los recién nacidos, o los lactantes, tratar de no sacarlo de su domicilio, porque al sacarlo al medio ambiente los expone uno a concentraciones mayores de partículas que son inhaladas por los niños. Recuerdo que los niños tienen más ventilación que los adultos. ¿Respiran más veces? Respiran más veces y tienen mucho más sensibilidad de las mucosas de los bronquios a tener episodios obstructivos. Ahora, la contaminación, ¿cuánto complica? A ver, yo no sé si la contaminación facilita la posibilidad de que uno pueda contagiarse de virus que andan en el ambiente, o cuando uno ya se ha contagiado con un virus, la contaminación agudiza ese cuadro. ¿Cuál es el efecto de la contaminación cuando se combina con los virus que circulan en esta época del año? La influenza, el virus sincicial, virus respiratorios que todos los inviernos son protagónicos. Sí. Hay tres cosas ahí. Lo primero es que hay una correlación entre contaminación e infecciones virales. Lo segundo, que hay una correlación entre reagudizaciones de enfermedades pulmonares crónicas o bronquiales con mayor polución de partículas 2.5 micrones. Y lo tercero es que la contaminación, al inflamar la mucosa de los bronquios, predispone a una mayor cantidad de inóculo viral en una mucosa inflamada a producir mayor inflamación. O sea, ¿esto significa que si nosotros no tuviéramos la cantidad de polución que tenemos, nos enfermaríamos menos en invierno y esos cuadros serían más cortos o menos agudos? Probablemente la incidencia sería menor,
y en los episodios de reagudizaciones en aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas sería de mucho menor monta, sumado a una buena campaña de vacunación e inmunización. Cuando estos dos factores se confluyen, la verdad es que las experiencias mundiales y las experiencias publicadas es que se reduce estadísticamente de forma muy significativa los episodios de infecciones bronquiales Luis, y enfermedades respiratorias. Quiero aquí preguntarle desde su rol de ex subsecretario de redes asistenciales, ¿cómo ha visto la campaña de vacunación? Desde las autoridades han dicho que todavía hay grupos etarios donde la penetración de la campaña ha sido no tan exitosa como se esperaría, sobre todo respecto de los adultos mayores y también desde los 2 a los 5 años porque se amplió el radio del grupo al que se suministra esta vacuna. ¿Hay aquí una avanzada de esta moda antivacuna que hace que la gente no se vacune? Si no es eso, ¿qué explica que la cobertura no esté teniendo el éxito cuando estamos más contaminados o por lo menos con más emergencias y más episodios porque también el estándar es más exigente y cuando vemos que la vacuna es una gran solución, por lo menos contra la influenza? Sí, cuando uno compara la meta o el número de inmunizados a la misma fecha respecto al año pasado, es evidente que este año hay una disminución de los vacunados, especialmente en dos poblaciones, la población de adultos mayores, que es sustantivamente distinta, y especialmente en algunas regiones, como la región de Atacama, donde a pesar de tener una luz y tener gran polución de polvo, hay una cantidad de aproximadamente un 62-63% recién de gente vacunada. Esto yo creo que está más relacionado con un elemento cultural de la población, en que ven en la vacuna más que una solución, ven como un problema potencial, especialmente para los niños, especialmente las mamás. Y segundo, porque creo que se ha adolecido de una campaña de comunicación eficaz respecto a la inmunización y la vacunación y su efecto sobre la incidencia de enfermedades pulmonares. No he visto una campaña profunda, intensa, difusa, amplia, en aquellas regiones donde la polución es muy importante y en la región metropolitana es muy importante, ni en la región del norte, en Atacama, donde sufrieron esto a luz. Yo creo que ahí ha habido errores que aún es tiempo de mitigar. Una campaña amplia de difusión, sumada a una serie de elementos asistenciales para hacer frente a eventuales dificultades de consulta respiratoria y otras infecciones virales. Un control estricto de los elementos ambientales en la región metropolitana, toma de decisiones respecto a no catalítico o a catalítico en forma permanente, a un control mucho más intenso respecto a la circulación de los vehículos y del transporte público, a la calidad del transporte público. En fin, hay una serie de medidas que yo creo que se pueden hacer mucho mejor. Bueno, reeditar el llamado nomás a vacunarse. Se ha extendido la campaña de vacunación contra la influenza, todavía se está a tiempo porque afortunadamente no ha llegado todavía el pic de este virus y se puede poner hoy día la vacuna y llegar a tiempo cuando ese pic ya se registre. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien y que tenga un muy buen día. Gracias.